Buenos días a todas, a todos y a todes. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias, Pastora. Bienvenidos y bienvenidas a RID, Festival de Libros e Ideas. Hoy, como explicaba antes de la microfonía, estamos en este festival que iniciamos en septiembre del pasado año en Barcelona y que le damos continuidad hoy. Ya empezó ayer, pero le damos continuidad hoy junto al Reina Sofía y es una iniciativa que hemos lanzado para poner en discusión, en debate y abrir un campo de ideas en un momento realmente complicado. Empezamos esta conferencia de hoy, Desertar de una nación militar, dentro del eje de paz rabiosa, y creemos que es uno de los ejes más importantes en el momento presente que estamos viviendo, y os invitamos a continuar después en todos los actos del día. Y ahora pasaré a presentar a las compañeras que hablarán a continuación. También recordaros que junto a este festival que está siendo ahora mismo en la calle Alameda 22, en el Impact Hub, se está produciendo una feria de libros con más de 20 editoriales de todo el Estado español y América Latina, con catálogos editoriales muy interesantes y que acompañan todas las ideas que en discusión se están poniendo hoy. Veréis que tanto aquí o en la salida hay unos flyers. Si acompañáis y vais a la feria, ya os regalarán una tote bag. Y también recordaros que durante todo el día de hoy hay actividades. La siguiente actividad es a las 12:15. Y por último, nos indican los compañeros de organización que, por favor, cuando salgáis por la puerta, devolvamos los aparatos de interpretación, ¿vale? Estamos hoy aquí en esta primera conferencia, Desertar de una nación militar, junto a Pastora Filigrana, abogada laboralista y activista gitana, Luisa Yourcenar, periodista y ensayista y militante descolonial, y Olga Rodríguez, periodista y escritora, y las tres buenas amigas, y con ellas os dejo. Muchas gracias. Hola, buenos días. Es un placer estar aquí. Yo voy a hacer de moderadora en esta charla, Desertar de una nación militar. Luego vamos a tener como unos 20 minutos para preguntas, entonces id pensando, en caso de que queráis preguntar algo a las ponentes. Vamos a hablar de cómo desertar de una nación militar en un momento en el que vivimos marcos de guerra y marcos belicistas cada vez más normalizados en muchas partes del mundo. Y de hecho vemos cómo, de alguna manera, la guerra es la gran apuesta en todas sus modalidades. La guerra de alta intensidad, de baja intensidad, el control coercitivo, la represión, la guerra en las fronteras, la apuesta de muchas élites en el mundo que buscan ese belicismo como medio para acceder a yacimientos de gas, de petróleo, de minerales críticos, de tierras raras, pero también como fin y objetivo en sí mismo, porque es a través de la guerra como buscan mantener el ritmo vertiginoso de producción y consumo, la sobreacumulación, y de hecho ya vemos cómo hay élites que se están enriqueciendo más y más a costa de ello. Entonces vamos a dividir la charla en 3 bloques y el primer bloque lo hemos titulado Los marcos de la guerra. Vemos cómo, por ejemplo, se normalizan discursos en los que nos dicen que es necesario el rearme y es necesario más gasto militar para hacer frente a lo que llaman las amenazas, presentándolo como algo necesario e inevitable. Y dentro de eso observamos cómo en muchos espacios, por ejemplo, se nos presenta la migración como amenaza híbrida que exige más gasto militar. Esto, por ejemplo, fue uno de los planteamientos previos en la cumbre de la OTAN de 2022. Todos estos discursos van normalizándose con una idealización de la guerra e incluso con entusiasmo y alegría desde determinados sectores ante ese belicismo a través del cual pues, unos pocos hacen negocio.
Como corresponsal y como periodista y también como persona que conoce de cerca las guerras y que, por lo tanto, intento siempre narrar y relatar el horror de las mismas y cómo las guerras duran generaciones, fragmentan países y provocan un dolor que dura décadas, y las guerras siempre las pierden los pueblos, mientras unos pocos se enriquecen con ellas. Siempre intento, bueno, pues alzar la voz en defensa de alternativas, ¿no? de paz. Y observo cómo en los últimos años esas voces que alzan, que intentan advertir de los peligros de la guerra y de la normalización del belicismo, sufren violencia, porque siempre en los escenarios y en los marcos de guerra hay violencia contra las voces que defienden la paz. La hubo en el pasado y la hay ahora. Y violencia que en algunos casos, dependiendo de dónde vivas, pues puede suponer incluso tu asesinato. Hablaba de la guerra de las fronteras también porque vemos cómo se externalizan fronteras para que las personas migrantes mueran lejos de nuestros territorios y de nuestras conciencias, e incluso ahora se habla ya de crear y se pretende legalizar la creación de campos de concentración en terceros países para personas migrantes. Las excusas para todo esto se elaboran a través de los relatos, y es imprescindible un relato de deshumanización constante desde la supremacía blanca, ¿no?, del norte global, un relato de deshumanización para convencer de que hay masas de personas matables y prescindibles, ¿no? Y vivimos ahí. Es lo que Naomi Klein ha llamado, por ejemplo, con respecto a Palestina, el genocidio ambiental. Se ha normalizado una persecución y un aplastamiento sistemático de una población, la población palestina. Ocurre todos los días y llega un momento en el que parece un mero ruido de fondo, un mero hilo musical ambiental, de esos de cuando estamos esperando en la sala del dentista. Y con esa normalización y con esa deshumanización nos cuentan que estamos en un jardín, que lo de fuera es el salvajismo, y también se emplean relatos falsos o relatos tergiversados. Por ejemplo, salvar a las mujeres suele ser un relato y una excusa de quita y pon para justificar guerras. Lo vivimos a principios de siglo ante Afganistán, y lo seguimos viviendo ahora a través de un periodismo servil. Hay otro periodismo, por supuesto, pero hay un periodismo servil que una y otra vez siempre está dispuesto a jalear la guerra y a ridiculizar las voces que defienden la paz. Y una y otra vez está dispuesto a ejercer de correa transmisora de la propaganda belicista, pese a que es evidente y son evidentes pues, esos argumentos y esas excusas falsas para justificar bombardeos, para justificar matanzas, para justificar invasiones ilegales y un largo etcétera. Es la vida fácil en el periodismo, la vida fácil. Es la alfombra roja, los despachos y los premios. Lo otro es mucho más difícil. En algunos lugares, como en Gaza, te matan por ser periodista, más de 250 periodistas asesinados, a través de los cuales hemos podido ver el genocidio, y aquí en Europa pues hay periodistas que están multados, que están sancionados o que son encarcelados por ejercer su trabajo, porque sí, eso en 2026 está pasando en algunos lugares de Europa, donde también se arresta a manifestantes pacifistas. Con este marco, quiero preguntar a las ponentes y empezar con este primer bloque sobre los marcos de la guerra. Pastora, Luisa, ambas habéis escrito mucho sobre ello, porque están esas guerras que llamamos guerras, pero hay otras muchas guerras cotidianas. Hay unas guerras contra sectores de la población, hay guerras contra las personas que son de una determinada manera, contra grupos a los que se les dice que, bueno, que se les puede permitir que existan mientras que no sean, ¿no? Pastora, empiezo contigo. Muchas gracias, Olga. Bueno, buenos días. Esto es un auditorio que, a pesar de la cordialidad con la que Olga nos trata aquí como moderadora, no se te olvida la inmensidad del auditorio, que impone un poco. Así que voy a intentar pensar que estoy con ellas dos,
charlando en un salón. La cuestión no es baladí y no es fácil. Yo desde el marco cuando escribo y en mi activismo político sobre estas cosas, creo que hay que partir de la idea de que la guerra, como voy a retomar por donde tú has cerrado, la guerra no es una anomalía del mundo, de la ordenación económica mundial, sino que es intrínseca, indisoluble del modelo económico capitalista en este estadio neoliberal, ¿no? Que además nosotras decimos que es también intrínsecamente racista, patriarcal y colonial. Esta cosa monstruosa que es la ordenación que nos imponen requiere la guerra como algo necesario para subsistir. La realidad, ¿no? Y hablando sin marco teórico, la realidad es que esto funciona a través de la acumulación ingente de riqueza en pocas manos, conllevando la desposesión absoluta de bienes, derechos, riqueza, de la inmensa mayoría de la población mundial, ¿no? O sea, es un sistema que permite la acumulación de riqueza a costa de la muerte. Y además con la perversidad de quien sufre más esta desposesión de bienes necesarios para sostener la vida, por tanto, esta desposesión de la vida misma, no es aleatorio, sino que existen criterios como la racialización o el género para repartir de manera desigual la tarta. No sé si estoy colando bien el marco. Claro, esto requiere una violencia sistémica, una guerra, podríamos decir, sistémica, desposeer a muchísimos millones de personas en el mundo cada día de los bienes básicos para sostener la vida, pues requiere la violencia intrínseca. Esta violencia, como tú decías, bueno, pues no solamente es la guerra en sí, no es solamente lo que vemos, sino que se reproduce desde el principio. Existe toda esta violencia del despojo, toda esta violencia que requiere quitar tierra, recursos naturales, y que las voces que vienen de América Latina, que coincidimos mucho en estos sitios, ponen sobre la mesa, ¿no? Hace poco hay un libro muy interesante que están presentando aquí en Madrid y en Barcelona de terricidio, de una activista mapuche que se llama Moira, que es muy interesante porque interpreta lo que está ocurriendo allí también desde un marco de guerra, ¿no? Entonces existe todo el expolio sostenido con la violencia. Y después existe esa otra gran violencia que es: te quitamos lo tuyo, pero a ti no te dejamos venir, que es toda la política de frontera a escala mundo, que es para mí, o desde el marco que estamos tratando de esto, también una manifestación de la guerra. Y toda la externalización de fronteras, como decía Olga, que comienza desde que una persona decide emigrar en su país en busca de un futuro mejor y no acaba nunca. No acaba nunca porque todavía la burocracia de como la frase que nos trae aquí hoy, cruzar una frontera no significa librarnos de ellas, ¿no? Y más en un mundo como este, donde incluso ya la regularización administrativa o la obtención de la nacionalidad tampoco te ampara, ¿no? Porque hay voces que están en ascenso que te dicen que 7 u 8 millones de personas en este país deben ser expulsadas independientemente de su situación administrativa porque tienen origen migrante, ¿no? Estamos hablando de no solo los grupos, no son 4 personas, no son grupos de ultraderecha, sino que ya lo que podemos llamar la derecha también se pone de perfil en estos debates. Es decir, que la violencia de la frontera, que es una guerra, parece no tener fin en ningún momento, ni aun con un pasaporte europeo ni con un pasaporte estadounidense te puedes librar de esto. Estoy haciendo aquí ¿bien? ¿Voy bien de tiempo? Y la guerra continúa, bueno, pues esta máquina económica necesita cuerpos muy explotables y existe también toda una violencia organizada para abaratar cuerpos, para poner a las personas en una situación de vulnerabilidad. Una especial violencia además contra las personas más pobres, contra personas que más se alejan del ideal blanco o contra las mujeres más pobres y racializadas. Me refiero a que también existe una guerra en la disposición cotidiana de los recursos, pues la infravivienda, la deuda, el eterno endeudamiento, también genera cuerpos explotables, también genera vulnerabilidad, también aboca a grandes masas de la población a trabajar mucho por muy poco sin quejarse. También esto tendríamos, creo, que incluirlo en un marco de guerra. Todos esos dispositivos que están pensados para abaratar cuerpos y posibilitar la sobreexplotación. Bueno, pues estoy imaginando ahora mismo lo que hemos trabajado tanto tiempo, pues toda la sobreexplotación de personas migrantes en la agricultura de este país,
que están abocadas a vivir en situaciones de sin hogarismo o directamente de chabolismo. Eso creo que también es un marco de guerra. Son estrategias para abaratar cuerpos. Además, los cuerpos de personas migrantes, en su inmensa mayoría, con una especial violencia a las mujeres migrantes. Y creo que también tenemos que añadir en el marco de guerra toda la violencia carcelaria. Porque después, cuando los cuerpos ya no sirven ni para ser explotados ni sobreexplotados laboralmente y son vidas excedentes, se pone en marcha toda esta maquinaria de la represión, el castigo y el encarcelamiento. Lo vemos en el Estado español, pero lo vemos en Estados Unidos y en toda Europa. Y en las cárceles realmente, que es un porcentaje muy alto, el de personas migrantes o de origen migrante o personas racializadas, personas gitanas, las que habitan las cárceles. En las cárceles hay personas pobres y personas no blancas en su inmensa mayoría, ¿no? Un porcentaje. El otro día veía el porcentaje digo el de Cataluña porque es el que memorizo, pero es extrapolable. La población migrante encarcelada es el 56%, frente a un 16% que representa en el espacio social, ¿no? O aquel dato que yo recuperaba en el libro de las mujeres gitanas encarceladas, que ya es de hace 20 años, pero no creo que haya cambiado, no existe un dato nuevo porque no se hacen esas investigaciones cuantitativas, pero las mujeres gitanas en las cárceles representan el 21% de la población carcelaria, cuando en la sociedad, en la calle, representan un 1%. Todo este encarcelamiento de vidas sobrantes creo que también es un marco de guerra. Y ya, por terminar esta enumeración maldita, que creo que tenemos que integrarla, la represión a quien pone la voz frente a este modelo monstruoso de ordenación de la economía, me refiero a toda la represión a activistas políticos, a los militantes y a cualquier persona que disienta y tenga capacidad de incidir socialmente, la represión y el castigo del Estado a las voces disidentes también es un marco, también forma parte de este marco de guerra. Y todo esto justificado, como tú decías, y ya seguiremos luego hablando más, con discursos continuados de negación de la universalidad de los derechos humanos, que intentan decir que todo esto, toda esta enumeración que estamos denunciando, es la manera natural de actuar o es lo justo, ¿no? Porque hay vidas que no merecen ser vividas, porque hay gente que no es humana del todo, y que, por tanto, toda esta violencia estructural está justificada. Y ahí tenemos, bueno, pues toda la ultraderecha y la derecha europea mundial financiando un continuo discurso, lo que llamamos discursos de odio o discursos de negación de la universalidad de los derechos humanos. Este es el panorama, es un horror lo que acabo de hacer aquí un sábado por la mañana, soleado y bonito en Madrid, y ustedes son una gente maravillosa que está escuchándolo. Pero creo que ampliar estos marcos nos posibilita crear más alianzas más amplias, entender que la respuesta que a cada una de estas violencias, las violencias migratorias, la violencia de la sobreexplotación laboral, las violencias en los territorios que están siendo explotados, que todo esto hay un hilo conductor que nos invita a plantear estas luchas de una manera amplia y en alianza. Lo dejo por aquí. Muchas gracias. Gracias, Pastora. Luisa, marcos de guerra, tú has hablado, por ejemplo, de ¿a qué se llama integración? Oui, alors moi, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, vis-à-vis de la terminologie là, qui est employée pour définir un peu les termes du débat, donc c'est guerre et paix. Moi, il me semble important aussi qu'on réfléchisse aussi au sens de ces mots-là, parce que c'est des mots qui sont polysémiques en fonction de qui les dit. La paix, pour moi, en Occident, quand c'est le pouvoir impérialiste qui emploie le mot paix, en vérité, il ne veut pas parler de la paix, il veut parler de la domination tranquille du reste du monde. La guerre, en fait, intervient quand, précisément, on a des populations dominées qui résistent à cette domination et qui, du coup, obligent effectivement à ce que la violence de l'impérialisme se matérialise concrètement. Et donc, je vais essayer de redire un petit peu ce que j'avais commencé à introduire. Je crois que ce que j'ai envie de dire dans un premier temps, c'est que les mots qui sont les termes de ce débat sont des mots en vérité polysémiques en fonction de la personne qui l'emploie. Les mots guerre et paix n'ont pas la même signification
si on est du côté de la nation impérialiste ou si on est du côté des peuples opprimés. Il se trouve que la paix, en Occident, c'est une terminologie qui peut aussi être employée par le pouvoir impérialiste, mais pas du tout pour signifier la paix, mais pour signifier la domination tranquille du monde et des populations subalternes et des populations du Sud. La guerre intervient en vérité, pourquoi ? Parce que les populations du Sud refusent cette domination et donc résistent à cette domination. Et cette résistance implique une espèce de ce qu'on va appeler une contre-offensive des pouvoirs impérialistes qui sont obligés de faire, de déployer la force militaire pour mater cette résistance-là. Et donc, ce qui est important, je pense, d'avoir en tête, c'est que toute guerre qui est lancée du point de vue des nations impérialistes est toujours en fait liée à des forces en résistance qui sont dans ces pays-là, mais qui sont même à l'intérieur même des pays impérialistes. Et donc, moi, j'en sais quelque chose, puisque du point de vue qui est le mien, qui est donc le point de vue des descendants de l'immigration en France, on est dans une situation un peu ambivalente, un peu ambiguë, puisque les politiques raciales à notre encontre se sont déployées depuis toujours et jusqu'à aujourd'hui selon deux processus qui ont l'air d'être des processus antagonistes, mais qui sont en fait s'articulent entre elles, qui est à la fois un processus d'exclusion, c'est-à-dire nous n'appartenons pas au corps légitime de la nation, de manière claire, il y a des discriminations absolues, il y a des discriminations, un racisme structurel, un empêchement aussi vis-à-vis des populations de l'immigration de se constituer comme sujet politique à part entière. Mais ces politiques d'exclusion s'articulent avec une autre logique qui est celle de l'intégration. Et les deux, en fait, ont le même objectif. L'intégration se présente à nous comme quelque chose qui, précisément, a l'air d'être plutôt progressiste, au sens où voilà, on va nous permettre enfin d'avoir une place au sein de la société française et occidentale. Mais en vérité, cette intégration se fait au prix de conditions qui sont des conditions d'allégeance et de loyauté vis-à-vis de l'agenda nationaliste, de l'agenda impérialiste français. Or, il se trouve que nous, notre héritage, c'est l'héritage des peuples du Sud, des révolutions du Sud, et on sait tout à fait que notre histoire est reliée à des histoires de résistance vis-à-vis des nations du Nord. Et ce que la famille politique, le territoire politique qui a émergé depuis 20 ans en France, qui s'appelle le mouvement décolonial, a formulé ainsi en disant, voilà, nous sommes, pour notre part, nous sommes le Sud dans le Nord. Et le Sud dans le Nord crée effectivement des situations où on est à la fois intégré à l'intérieur de ces nations, c'est-à-dire qu'effectivement on a les papiers, on a les mêmes droits formellement, mais on a à créer les conditions d'une appartenance qui ne soit pas liée à une allégeance à l'agenda nationaliste, impérialiste français, et donc effectivement essaie d'élaborer à la fois un front anti-guerre, il est clair, mais ce front anti-guerre ne peut pas en même temps endosser pour lui-même cette idée d'une paix qui serait en fait simplement un espèce de statu quo de l'état du monde tel qu'il se définit depuis toujours. C'est-à-dire que on considère qu'en vérité, alors pour le cas français de manière un peu plus spécifique, le cas français, dès 62, donc dès la fin de la guerre de libération algérienne, en vérité, selon le grand récit national, à ce moment-là, la guerre est terminée. Mais selon notre récit à nous, dès 62, ce qu'on appelle une contre-révolution coloniale s'est mise en place. Et en fait, la guerre a continué. La guerre a continué jusqu'à nos jours. Elle ne s'est jamais arrêtée. Elle a continué à l'endroit donc des enfants
des Algériens, donc de leurs descendants, et elle a continué sous des formes qui sont, disons, qu'on pourrait qualifier de plus subtiles, mais qui ne sont pas tant que ça, en fait, qui ne sont pas si subtiles que ça quand on le réalise un peu plus de plus près, et qui sont de moins en moins. Et du coup, qui a introduit effectivement tout de suite des luttes de l'immigration qui se sont opposées au sein même de la France. Donc il y a quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête, qu'il y a une vraie tension. En vérité, même en Palestine, je pense que c'est toujours bien de se dire que Gaza, si Gaza est à ce point l'objet, la cible d'un tel acharnement militaire occidental, tout l'impérialisme occidental s'acharne sur Gaza, c'est pas seulement parce que Gaza est un endroit martyr, c'est une martyre parce que c'est l'un des endroits qui résiste le plus à l'impérialisme occidental. C'est l'un des endroits où se trouve l'un des peuples les plus combatifs, ceux qui ont refusé absolument toute compromission à l'endroit de l'ordre impérialiste occidental. Et donc c'est une réponse à cette... donc il y a un moment de tension. Et je dis aussi la paix, si j'ai l'air de me méfier de ce mot de paix, c'est parce que en France, en tout cas, il sert aussi souvent à cacher derrière des discours pacifistes l'impossibilité pour le dominé de se défendre et donc d'entrer dans la résistance claire, dans la résistance également armée, donc de faire véritablement la guerre. Donc en fait, selon où on est, les mots guerre et paix n'ont pas la même signification. Donc il faut toujours avoir comme ça une espèce de dialectique ou de plasticité à cet endroit-là et comprendre que l'impérialisme occidental et français, en fait, biaise le sens des mots constamment. Et donc il faut constamment, à chaque fois, les re-remplir de leur sens véritable avec une approche, une appréhension claire des véritables rapports de force en cours, quoi. Se llama paz, efectivamente, muy a menudo a la exigencia de sometimiento, y en nombre de la paz se pide la renuncia a la resistencia, la renuncia al ser e incluso al existir. Y con esto vamos a dar paso a la segunda parte de nuestra conversación, que son las formas de resistencia. Cómo resistir en estos marcos en los que se nos lanzan las guerras de muchísimas maneras, en los que vivimos en una guerra constante contra nosotras mismas y en los que además muchas veces en esa tergiversación de conceptos, significados y palabras que mencionaba Luisa, en nombre de la paz lo que nos piden es que aceptemos sumisamente el aplastamiento. Hay muchas formas de resistencia desde Antígona hasta hoy, las hemos estudiado y mucho antes también. La verdad es una resistencia. Como periodista, para mí las palabras importan. Se ha hablado aquí del significado de las palabras y de cómo pueden ser utilizadas o arrojadas. Y la búsqueda de la verdad y la posibilidad de poner la verdad encima de la mesa es un ejercicio nada fácil, pero es una forma de resistencia en sí misma. Cómo llamar a las cosas por su nombre. Por ejemplo, acá en España tuvimos 40 años de dictadura y a las víctimas del franquismo y a sus familias se nos dijo y se nos dice que no tocan la demanda de determinadas cuestiones, ¿no? Que mejor no hablar de eso. Se impuso el silencio, la desmemoria. Se nos dijo y todavía se dice que no hay que reivindicar justicia, pese a que Naciones Unidas establece que son necesarios procesos de búsqueda de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Hay mensajes y una fuerza desde arriba que exige a sectores muy diferentes de las poblaciones que permanezcan sometidas, cambiadas, recicladas, que sean diferentes. Te admitimos si dejas de ser lo que eres. Puedes existir aquí si no eres. En el concepto de ser como algo que es profundo, como eje vertebral y esencia, y el concepto de estar
como colocarse en un lugar. Y en esa permanencia de ese mensaje dominante de esto no se habla porque incomoda, porque si se habla de esto no hay paz, ¿la paz para quién? O sobre esto no toca protestar, no toca transgredir, no toca pensar de esta forma. También se llama integración al sometimiento, a la uniformidad, a ser soldado, a renunciar a una voz propia. O se nos dice, olvídate de tu hijo o tu hija asesinado o de tu abuelo asesinado, olvídate de Palestina, olvídate de Irak. No toca hablar de eso, es incómodo, ya hay suficientes pasos dados. Y en un escenario como el actual, en el que se nos pone en medio del tablero, lo militar como si fuera lo único en lo cual moverse, y se nos pone en medio del tablero también un poder de la extrema derecha que es capaz de decidir demasiado a menudo de qué se habla y cómo se habla de lo que se habla, vemos cómo se asumen marcos propios de la extrema derecha lanzados desde fuera de sectores de la extrema derecha, ¿no? Por ejemplo, como hablábamos antes del racismo, el racismo está en muchísimos lugares. En el momento en el que se presentan discursos en los que se dice que la migración es una amenaza híbrida que exige un aumento del gasto militar, estás comprando entero el marco de la extrema derecha. Todas las líneas rojas traspasadas y todos esos discursos de odio, frente a ello lo que toca precisamente es no poner líneas rojas a los derechos, no poner líneas rojas a las libertades, no poner líneas rojas a las resistencias. Y yo observo con preocupación que estamos en un escenario en el que ocurre todo lo contrario, ¿no? Frente a eso, Pastora, ¿qué formas de resistencia reivindicas? Sí. Bueno, yo voy a hablar de un ejemplo de resistencia que es el que yo más he investigado y he trabajado como activista gitana, que creo que encaja muy bien en la palabra desertar, que es las estrategias históricas, culturales de resistencia del pueblo gitano frente al intento de exterminio. No es solo recuperar una memoria, sino qué aportación puede haber en esa historia para pensar el presente hoy y cómo resistir hoy. La historia del pueblo gitano es muy desconocida, no sé, en Francia, no lo sé. Luisa, ¿en Francia? ¿En Francia se conoce la historia del pueblo gitano? Nada, ¿no? Por los militares, nada más. Pues aquí tampoco. En ninguna parte de los currículum escolares, ni en primaria, ni en secundaria, se cuenta la historia del pueblo gitano. Yo hice esa investigación a partir de, yo soy abogada, y entonces lo que yo estudié es las leyes, una investigación militante, nada académica, las leyes que se han dictado contra la población gitana durante 500 años, que es toda una normativa muy parecida a las leyes de extranjería hoy, que perseguían y castigaban el hecho de ser, no el hacer. O sea, eran leyes que perseguían la identidad misma o las formas de vida gitana y no los delitos que pudieran cometer, para entendernos, ¿no? Porque me parecía, bueno, bastante interesante que el pueblo gitano pudiera, cuando lees esas leyes, la historia del pueblo gitano no está escrita por las personas gitanas, sino que la cuentan los represores, la cuentan las leyes, la cuentan las sentencias. Cuando lees esas leyes y el objetivo de exterminio planificado durante varios siglos que hay detrás, parece increíble que todavía haya personas que digan, pues yo soy gitana, mi padre es gitano o mi abuela es gitana, ¿no? Yo invitaba a despertar la curiosidad de qué estrategias de deserción o de resistencia se han puesto en práctica durante 600 años para que exista hoy como pueblo y hayan podido vencer todo un proyecto político-militar del Estado-Nación de España, antes y después de constituirse, para eso. Como digo, es muy desconocida. Alguna gente así, las que venís los sábados a estas cosas, que sois gente que leéis y tenéis interés y una mirada crítica por el mundo en el que viven, pues seguro ya que les suenan que fueron unas migraciones, que en el año 1000 de nuestra era vinieron del Punjab, de una región del norte de la India, que hoy sería algo cercano a Pakistán, y que se empezaron un proceso migratorio durante varios siglos a través de toda Europa, por eso hay población gitana. En Europa no se usa la palabra gitano ni gitana, gypsy, es muy despectiva. Se utiliza Roma, pueblo romaní. Aquí sí utilizamos la palabra gitano para definirnos. Y dice el Gobierno de España que el año pasado hizo 600 años de la llegada a la península,
porque aparece el documento más antiguo de la llegada de los gitanos a la península pues es de 1425. Lo mismo estaban aquí hace unos meses antes y eso, pero no lo sabemos. Así que el gobierno el año pasado celebró los 600 años de la llegada del pueblo gitano. Bueno, las asociaciones gitanas, el movimiento gitano, que es bastante sólido en el país, lo celebramos. Es una historia, si lees esa normativa, que invito a no leerla porque es altamente desagradable, la normativa todo el rato lo que persigue son dos cosas. Primero, las estrategias económicas de supervivencia del pueblo gitano. Sobre todo se dedican a profesiones nómadas, que le permiten la movilidad, el nomadismo, profesiones que le permiten autonomía, ¿no? Pues la artesanía, la compra y venta, la venta ambulante, algo que le permite no estar sometido a lo que yo llamo chantaje renta-trabajo, trabajar para alguien a cambio de un salario. ¿Qué pasa? Que en un mundo como este, que ordena la economía en base a un patrón racial, a la población gitana como hoy a la población migrante, lo que le tocaba en la ordenación era ocupar esos sectores laborales más precarizados, con más desprestigio y más explotación. Principalmente el campo, nada ha cambiado. El campo, las leyes todo el rato los mandan a trabajar al campo, que abandonen sus oficios y trabajen en el campo, algo que es lo que vemos hoy en la población migrante en Huelva, en Almería, en Lleida, en el Levante. Quien trabaja el campo es quien no tiene otra opción. Las minas y remeros en las galeras del rey. Y también lo que le caía fatal de los gitanos era su propia identidad cultural, su lengua. La población gitana en romaní en Europa mantiene una lengua que es el romanó, quizá eso sí le suene, pero en el Estado español pues no se mantiene porque hubo una persecución a sangre y fuego de la lengua y lo que quedan algunas palabras que seguro que le suenan, lo del caló, ¿no? Que es un vocabulario, una reminiscencia que queda de la lengua. Bueno, se persiguió las formas con la ley, o sea, está todo escrito, la forma de vestir, cómo se organizaban, cualquier manifestación cultural y sobre todo sus estrategias económicas. Frente a o sea, cuando digo se perseguían no era que le ponían una multa a un papelito rosa, sino bajo pena de muerte o sobre todo trabajo forzado en galera, tortura y pena de muerte. Las últimas leyes se abolieron en 1981, el año que yo nací, cuando ya entra en vigor la Constitución. Todavía existían leyes específicas para una especial vigilancia a la población gitana. ¿Cómo se sobrevive a esto? Bueno, todo esto acompaña pues, de un discurso que justificaba la necesidad de esta persecución, lo que hoy serían los discursos de odio, o no sé cómo llamar, sí, los discursos deshumanizadores, el racismo ideológico, para decirlo más claramente. ¿Cómo se deserta ante esta situación? Cuando una lee esto, yo misma que he leído todas estas normativas, son 250 leyes dictadas en 500 años, una cada 2 años, no le salieron bien la represión, es una historia muy dura, pero también de una victoria, porque es que la población gitana nunca fue exterminada del todo. Encontraron las estrategias culturales para poder resistir y desertar. A mí hay algo que, yo eso no lo escribí, pero ahora lo pienso y a ver qué pensáis vosotros. Hay un momento, por ejemplo, de la gran redada, donde se encarcela a toda la población del país, o se intenta encarcelar a toda la población del país. Se dividen a las mujeres gitanas con los niños menores de 7 años y a los hombres con los niños varones de 7 años hacia arriba los encarcelan por 1749, que no es tanto en la memoria de un pueblo. En episodios tan violentos y tan cruentos, una se pregunta por qué nunca el pueblo gitano cogió las armas. O sea, yo lo pregunto honestamente. Es impresionante que no hubiera una resistencia armada. O sea, te estaban quitando a los niños, te estaban quitando al marido, al niño, y a ti te mandaban a una cárcel de mujeres, a Zaragoza. O sea, hay muchas historias de resistencia de mujeres en las cárceles, de mujeres gitanas en las cárceles, que es bonito recuperar esa memoria de resistencia de las mujeres gitanas en las cárceles. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace una resistencia que consigue que no te maten, que consiguen que no te exterminen, pero no has cogido las armas? Quizás porque no se pudo, no lo sé, habría que viajar en el tiempo a ver cómo se organizaban esas comunidades. Pero lo consiguen desertar, consiguen sobrevivir, consiguen seguir manteniendo una identidad como grupo a pesar de haber estado perseguidos. Yo creo que hay ahí un ejemplo, o sea, yo luego, para luego continuar, ¿no? Yo siempre invito, provoco un poco, cualquier persona que hoy tenga pensado tener un proyecto revolucionario o transformador y que quiere resistir a esta situación de colapso en la que estamos, habría que mirar mucho más cómo resisten o han resistido históricamente a las comunidades en los márgenes, cómo se sostiene la vida frente a todo, para aprender estrategias de resistencia y lucha, verdaderamente. Porque muchas veces a los márgenes, a las comunidades marginalizadas, las miramos desde un paternalismo y parece que de ahí nada tenemos que aprender
como personas que buscamos una transformación social. Sin embargo, hay toda una cátedra, una universidad de conocimiento. Yo hablo del pueblo gitano porque es lo que me atraviesa y lo que vivo, pero siempre digo, bueno, vuelvo a poner el ejemplo, ¿cómo se sostiene la vida en estos campamentos que Olga también conoce? En estos campamentos de personas migrantes, miles de personas migrantes viviendo sin luz, sin agua, en torno a la industria agroecológica. No se matan, ¿eh? O sea, la teoría liberal te diría que en un marco de escasez como ese sería la guerra de todos contra todos. Sin embargo, la vida se sostiene cada día. O sea, ¿cómo se resiste? ¿Cómo se consigue eso? Porque después queremos hacer sindicatos, mutualismo, instituciones comunales, ¿no? Pero hay un montón de gente que la hace cada día, no por ideología, sino por necesidad de resistir, de sostener la vida, que tiene todo un conocimiento que no miramos, que no aplicamos y que vemos desde una mirada supremacista. Entonces yo intentaba repasar esa historia, el pueblo gitano, ponerlo como ejemplo y generar esa curiosidad de cómo desertar. Después ya digo algunas pistas más. ¿Vale? Muchas gracias. Je vérifie que c'est bon. Est-ce que vous... Ouais, c'est bon. Eh ben, moi, je pense que, alors, en ce qui concerne la condition qui est la mienne, donc d'arabe en France, ça rend la question de la résistance un peu compliquée parce que, encore une fois, l'une des particularités vraiment de cette condition, c'est qu'on est à la fois intégré au sein de la nation impérialiste française et qu'on est dissident de cette... donc ça veut dire qu'on jouit de ces privilèges-là, qu'on en a besoin, qu'on a des intérêts objectifs et matériels à en faire partie de ces nations. Et en même temps, on sent bien qu'à l'endroit de cette appartenance-là se joue quelque chose comme d'une conflictualité assumée et que c'est à nous de jouer cette contradiction-là. Donc c'est un peu compliqué. Mais alors, juste pour dire quelques mots sur la question de l'intégration, les termes qui sont les miens, pour le dire assez vite et grossièrement, c'est que l'intégration des descendants de l'immigration s'est faite au prix de leur désintégration. C'est-à-dire que ce mythe de l'intégration, bon, d'abord c'était un mythe, puisqu'en fait il n'avait jamais vocation à véritablement être établi, c'est-à-dire cette promesse qu'au bout du chemin, nous finirons par être des Français comme les autres, en fait, n'a jamais été véritablement quelque chose qui avait été envisagé par la France. C'était juste une manière de tenir un bâton, une carotte, comme on dit. Mais surtout, elle s'est faite sous conditions, des conditions de renoncement de plus en plus fort. C'est-à-dire que les conditions n'ont pas cessé d'être sans cesse renégociées de manière unilatérale, quoi. Plus nous, on faisait des efforts, entre guillemets. Moi, j'appartiens à une génération qui est plutôt celle qui avons cru à l'intégration républicaine, qui avons été des bons élèves à l'école, qui avons joué le jeu, en fait, qui avons intégré complètement les normes françaises, la culture française, la langue française. On est des produits de cette intégration. Et en même temps, ce faisant, c'est aussi ça qui nous a donné à voir de manière extrêmement précise le vice et l'arnaque de cette affaire, puisqu'on se rendait bien compte que les conditions étaient sans cesse renégociées sans nous, c'est-à-dire qu'il fallait toujours aller plus loin. Et donc, en vérité, au bout du chemin, on s'est retrouvés comme simplement des citoyens, à la fois complètement acculturés, ça veut dire ayant rompu absolument tout contact, en tout cas ayant été encouragés à rompre tout contact avec nos parents, en fait, de manière à la fois symbolique et claire, quoi. C'est-à-dire à la fois au niveau de la langue, toute une génération entière en France d'enfants de l'immigration, notamment d'arabes, ne parlent pas la langue de leur propre parents, de leur propre mère, c'est-à-dire que leur langue maternelle n'est même pas leur langue. Je veux dire que pourtant, quand on dit langue maternelle, on comprend bien que ce qu'on veut signifier par là, c'est que c'est le lieu de l'intimité la plus sacrée, la plus profonde. C'est le lieu de l'amour, c'est le lieu de ce qui nous fonde au plus profond. Et ben cette langue-là, elle est même pas, c'est même pas l'endroit où on habite. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une espèce de processus d'aliénation totale. Donc je parle de la langue, je peux parler de la culture, des formes de vie, mais aussi de la religion. Ça, c'est important de dire la religion, parce que l'islam en France, c'est vraiment l'identité qui a cristallisé le plus la racialisation, le racisme d'État.
prend la forme d'une islamophobie parce que c'est devenu le racisme, disons, respectable de l'État français, puisqu'il est question d'une religion, on a tous le droit de critiquer une religion, etc. En vérité, c'est véritablement, vraiment, c'est l'image, le musulman, c'est aujourd'hui l'image de l'ennemi intérieur. Il est constitué depuis des décennies comme étant l'ennemi intérieur. Et donc, les musulmans sont traqués. Sont traqués de manière de plus en plus brutale, de manière de plus en plus décomplexée en France. On assiste à une quantité de dissolution, par exemple, d'organisations autonomes qui visent à défendre les droits et les intérêts des musulmans, alors que c'est la communauté musulmane en France est la plus grande d'Europe. Donc c'est pas rien, c'est vraiment des millions et des millions de personnes qui sont concernées. Mais c'est aussi l'une des raisons pour laquelle la France a peur parce qu'on représente une puissance démographique déjà en tant que telle, avant d'être une puissance politique, si on peut dire. Mais du coup, dès qu'on a face à cette oppression qui nous est faite, toute tentative d'organisation des musulmans eux-mêmes pour se défendre, mais même sur des plans, là je parle même pas de révolutionnaires, hein, je parle des légalistes, parlementaristes, qui sont des gens très bien, je veux dire, qui sont même des gens qui jouent le jeu, il n'y a pas de problème. J'ai même des organisations, par exemple le CCIF, qui était une organisation qui visait simplement à accompagner juridiquement les victimes d'islamophobie, a été dissous en France politiquement par décret ministériel, je veux dire, alors que c'était c'était même pas des révolutionnaires, hein, c'était des gens qui étaient bien sous tout rapport, avec des cravates, etc. Hein. Des avocats, bon, eux, ils ont été, alors imaginez le reste, hein, imaginez tout le reste des mouvements militants qui visent à, encore une fois, la question c'est de manière autonome, parce qu'il existe des organisations musulmanes, mais qui sont reliées à l'État français, donc l'État français tient à avoir une mainmise à cet endroit-là, tient à avoir le contrôle des populations musulmanes. Mais alors, le travail principal militant du mouvement décolonial auquel j'appartiens a été de mettre au jour l'arnaque de l'intégration, de dire en fait il faut rompre avec ce paradigme-là, il ne faut pas céder à ces sirènes-là. Il existe en France et même à l'extrême droite, c'est pas quelque chose qui est uniquement de la gauche, même à l'extrême droite, il y a toujours eu une tendance qui visait à dire bon, les Arabes sont là, on va pas pouvoir les dégager tous. Donc, notre intérêt à nous, c'est de les transformer en nouveaux soldats de notre État. C'est-à-dire, il faut les enrôler, quoi. Et ça, en fait, dans tout l'échiquier politique, cette stratégie est là. Il s'agit d'enrôler véritablement au service d'un agenda nationaliste, impérialiste, les descendants de l'immigration. Mais en vérité, il y a autre chose. Cette tendance-là intégrationniste, elle se déploie aussi de manière encore plus pernicieuse. On pourrait dire via un agenda, disons, néolibéral, qui consiste à faire du progressisme aussi une manière de capter, encore une fois au service de l'État français, de capter toutes les populations réfractaires ou qui pourraient avoir un intérêt à faire sécession, à faire division avec l'État français. Je dis le progressisme, pourquoi ? Parce qu'en fait, en France, si on fait un comparatif avec les États-Unis, parce qu'on n'arrête pas en France de dire mon Dieu, regardez, le fascisme est Trump, c'est un homme blanc qui éructe sa haine des musulmans, des noirs, des féministes, des homosexuels, etc. Et donc on a une image très lisible de ce que serait le fascisme. Mais en France, on se sent plutôt à l'abri de ça jusqu'ici, puisque c'est... En fait, si on se met à voir d'un peu plus près, en France... les incarnations du fascisme, en vérité, les incarnations de l'extrême droite, sont soit alors Marine Le Pen, ça dure une femme, des femmes, soit c'est Éric Zemmour, c'est un juif marocain, Sarah Knafo, c'est une juive marocaine, issue de l'immigration marocaine, juive. C'est des grandes figures comme ça qui sont en fait pas du tout des hommes blancs tels qu'on les imagine. On a je sais pas, le vice-président de l'Assemblée nationale qui est un militant RN, c'est aussi un militant pour le droit des homosexuels et des personnes LGBT. Donc en fait, il y a quelque chose qui fait que ça trouble le tableau. C'est pas aussi lisible, c'est un peu compliqué. Il y a une grande
perméabilité en fait, du progressisme par l'extrême droite, qui fait qu'on ne peut pas se faire avoir, mais c'est qu'en fait, il y a une véritable convergence d'intérêts des luttes progressistes avec aussi les luttes d'extrême droite. Et ça, c'est un nœud que nous, en tant qu'antifascistes ou en tant que militants décoloniaux, on doit avoir comme priorité de dénouer absolument, déjà de mettre au jour et de dénouer absolument. Et comment on dénoue ce nœud? En essayant d'identifier plus précisément où se situe la ligne de front réel. La ligne de front réel, finalement, le progressisme en soi ne suffit pas. Parce qu'en fait, les progressistes, ça peut aussi être des fachos, en fait. Hein. Donc, ça ne suffit pas. Il faut identifier. Alors, et pour nous, ce que nous disons, c'est qu'un progressisme qui, par exemple, ne se met pas au clair sur la question de l'anti-impérialisme, parce que ça, en revanche, l'impérialisme, c'est une ligne où ça fait un tri naturel. C'est très clair qu'on sait qu'on n'a pas de... Quand on est anti-impérialiste, on n'aura pas les fachos avec nous. Ça, c'est très clair. L'anti-impérialisme, la question de la Palestine, c'est une ligne très claire de fragmentation, c'est-à-dire oui, une ligne de front qui permet de faire le tri entre les alliés ou les ennemis. Donc la question de l'impérialisme, la question de l'islamophobie, ça aussi, c'est le seul endroit où en vérité on ne retrouve pas ça, on ne retrouve pas un accaparement par l'extrême droite sur ces questions-là. Et sur la question sécuritaire liée à la police. C'est les trois fronts. En fait, c'est presque une garantie pour nous d'être à l'abri, d'être du bon côté, d'être à l'abri de cette contamination par le fascisme. Bueno, lo que comentaba Luisa no se limita a Francia, yo diría que es un fenómeno global que está ocurriendo en muchísimas partes. Nos va quedando poco tiempo, vamos a ir al último bloque que hemos titulado La barbarie que el imperio no ve, utilizando una terminología de Luisa, ¿no? Que habla de cómo desde, por ejemplo, Europa o en Francia se considera a las personas migrantes, por ejemplo, salvajes que pueden ser domesticables. Ella reivindica la barbarie como una forma de resistencia en sí misma, ¿no? Y dentro de eso, tanto Pastora como ella habéis desarrollado mucho la tesis de la posibilidad de encontrar lugares y escenarios en los márgenes, lo habéis expuesto aquí, en los que existir, ser y resistir de otra manera y con otras herramientas propias, ¿no? Y ahí tenemos ejemplos desde la autogestión en la sociedad civil, que intenta sobrevivir, por ejemplo, en un marco de guerra real, bajo bombardeos o en un marco de invasión o de guerra perpetua. Y aquí también tenemos, bueno, pues nuestras asambleas de vivienda, nuestros lugares, nuestros grupos de barrio, nuestras redes de apoyo, nuestras redes antirracistas frente a las redes racistas. En definitiva, hay menos capitalismo y menos aplastamiento y menos colonialismo y menos imperialismo cuando hay más comunidad en la que incluso se puede dejar al margen y que no esté en el centro de todo pues, los objetivos lucrativos propios del capitalismo. ¿De qué manera se ejerce esa barbarie que el imperio no ve, Pastora? Bueno, se pone interesante el debate, ¿eh? Bueno, pero voy a hacer más breve para ganar un poco de tiempo y poder seguir con las actividades. Bueno, lo que ha contado Luisa, yo creo que define muy bien todo lo que ocurre en Europa. A ver, esta cosa monstruosa que yo en la primera intervención definía como este capitalismo racista, colonial y patriarcal, y que yo comparto con ella la mirada de colonial, se basa sobre todo en una idea de supremacismo que algunos autores llaman de la modernidad, ¿no? La idea de que las sociedades europeas blancas católicas están como un estadio de desarrollo superior al resto del mundo y que por tanto tienen una misión civilizatoria con el resto de comunidades. Lo que ellas decían, bueno, los árabes lo que tienen que hacer es dejar de ser árabes y que formen parte del imaginario de la nación, ¿no? Estas leyes contra el pueblo gitano que antes nombraba estrictamente decían que dejen de ser gitanos bajo este tipo de sanciones, que era pues que te corten las orejas, los azotes, trabajo forzoso
o la pena capital. No han inventado nada nuevo. Las políticas de integración, las mal llamadas políticas de integración, lo que viene a decir es que el bárbaro, el otro, la otredad, que se aleja de la ideal de la blanquitud, la occidentalidad, tiene que cambiar para poder ser sujeto de igualdad de derechos. Tiene que acercarse a nuestro patrón ideal para ser sujeto en igualdad. O sea, si vivís mal es porque sois como sois. Es vuestra propia idiosincrasia la que os condena a las escuelas segregadas, los barrios segregados, los peores trabajos, porque no os comportáis como el patrón del ideal civilizado compete. Y esto, y estoy muy de acuerdo con Luisa, no solo lo mantiene la derecha, es un imaginario también compartido por la progresía y por la izquierda, el situarte en el ideal, ¿no? Pongo un ejemplo, uno de los temas, de los problemas que trata, esto hay como ejemplo, ¿no? Lo he sacado de la manga. Actualmente un problema grave que hay es, bueno, pues el asentismo escolar de niños y niñas gitanos en muchos barrios ya segregados, escuelas segregadas. Todas queremos, bueno, pues desde el movimiento asociativo gitano, pues trabajamos mucho para recortar ese asentismo, ¿no? Para que los niños y las niñas vayan al cole y tal. Todas las políticas públicas que se plantean para acabar con este problema del asentismo escolar siempre están pensadas para el cambio comportamental de las padres y sobre todo de las madres para que ese problema deje de existir. ¿Me explico? Pues talleres de autoestima para las madres para prevenir los matrimonios tempranos de niñas gitanas. O sea, todas las políticas van orientadas por ahí en su inmensa mayoría. Algo tienen que cambiar ellos para que esto no ocurra. Y muy pocas políticas públicas se plantean qué pasa en esa escuela segregada racialmente, cómo tendría que cambiar la escuela, qué otro enfoque educativo hay que hacer para que no exista el problema del asentismo. No sé si me estoy explicando bien el ejemplo. O sea, la idea es que cambien, que dejen de ser gitanos, como decía la ley, que dejen de ser árabes, para poder ser sujeto de derecho. El problema lo tienen ustedes. Frente a eso es ante lo que se resiste. Yo también reivindico el barbarismo. La población gitana lleva 600 años, o sea, no son inmigrantes de cuarta generación, son, no sé, de 52 generaciones. Y aún así, aún existe esa segregación y comparten el destino con la población migrante de los colegios, de los barrios y demás. ¿Cómo se consigue? Bueno, ¿cuál es el precio de la resistencia? La exclusión y la pobreza. Se paga con exclusión y con pobreza, pero han conseguido esa victoria de mantenerse en la identidad. Para mí, las claves, y ya lo dejo aquí, ha sido, porque si me preguntan sinceramente, ¿cómo han podido ocurrir? ¿Cómo pueden existir personas gitanas? Ha sido primero mantener comunidades amplias y sólidas. Las leyes decían que no anden juntos, o sea, había un mandato, cuando digo la ley no es una, digo 500 años de leyes, que no separarlo, una política de dispersión. Tasaban cuántas personas gitanas podían asentarse en un pueblo, no más de 30, no más de 31. O sea, una de las estrategias del poder era dividir los grupos. El desobedecer esos mandatos, escaparse de esos mandatos, escaparse de verdad, literalmente correr de esos mandatos, mantener los grupos sólidos y lo que yo llamo un mutualismo de base muy sólido, yo creo que es una de las pistas de la resistencia del pueblo gitano. Y sobre todo, algo que creo que Luisa también comparte, mantener su propia escala de valores y de éxito. Porque cuando nos colonizan es cuando te imponen lo que es el éxito vital. Y la población gitana, a un precio muy alto y sin romantizar, porque el 80% de la población gitana del país todavía vive en situaciones de pobreza y exclusión, fruto de... El discurso hegemónico te va a decir que es que no se han integrado por cómo son, por su idiosincrasia. Nosotros lo que decimos es que hay que leer una historia, una estructura y un modelo económico capitalista y racista para entenderlo. Si todavía puede beberse un poco de esa resistencia o puede ser inspiradora es por mantener su propia escala del éxito, su propia escala de valores. No siempre el progreso individual es lo deseable. Quizás quizás no te mudas a un barrio mejor aunque tengas un trabajo que te lo permita porque no quieres alejarte de la comunidad. O sea, si o prosperamos en grupo o una persona sola no prospera, o el éxito no siempre es lo que acumular más, sino ser más querido, más respetado, sin idealizar, te digo lo que veo.
tener más apoyo, tener más apoyo de tu gente que tener una casa más grande o un coche más grande. Yo estas cosas las he visto y seguramente no solo en la población gitana, casi en todas las comunidades que se ven obligadas a mantener grupos fuertes, porque cuando el Estado no sostiene y el consumo tampoco es una vía para sostener la vida porque no tienes renta y estás condenado a la pobreza, lo único que te queda es el grupo como apoyo, no ideológicamente pensado, sino realmente como estrategia de supervivencia. Y yo creo que aquí hay un gran ejemplo, si queremos soñar y pensar en estas instituciones comunales, en estas nuevas máquinas para hacer nuestra guerra, la legítima, la de conquistar derechos. Si queremos construir estas máquinas de guerra que nos liberen, tenemos que pensar en todo este mutualismo, en la solidaridad, en el apoyo, en amplias alianzas y en mantenernos como un puño, creo. Muchas gracias. Est-ce que ça marche toujours pour vous? Vous m'entendez toujours? Oui, c'est bon. Moi, je trouve ça vraiment passionnant. Ça m'a beaucoup intéressé, ce qui vient d'être dit là, sur le prix à payer pour précisément rester. Parce que souvent, ce prix à payer, effectivement, il nous est présenté comme l'endroit de l'échec, de l'échec social, d'être dans un ghetto, d'avoir pas réussi socialement sa vie, alors que l'endroit de cet échec, en vérité, c'est aussi le choix d'une résistance. C'est le choix d'une résistance de ne pas intégrer ce monde-là. Je trouve que c'est très intéressant de le présenter comme ça. Et en fait, c'est quelque chose qu'on peut effectivement déployer même à différents, je pense à différents niveaux, même sur le plan même des descendants de l'immigration, des musulmans ou des arabes en France qui sont dans les quartiers, etc. C'est même une belle manière de voir comment ce qu'on appelle le communautarisme, parce qu'en France, c'est quelque chose, c'est traité comme une maladie, hein, c'est une maladie auquel il faut mettre un terme. Le communautarisme, ça veut dire donc appartenir aux siens. L'une des manières qu'on a effectivement, que l'État français a de nous affaiblir et de nous soumettre aux lois, en plus aux lois du marché, c'est précisément de chercher à nous diviser à tout prix, donc avec par différents biais. Par exemple, le féminisme en France, il y a une longue histoire du féminisme nationaliste, du féminisme raciste dans les quartiers, qui a visé précisément à détruire des familles, à vraiment politiser les intérêts de genre des femmes sur le dos de leurs hommes, des hommes de la communauté, sans du tout avoir un intérêt réel pour les intérêts de ces femmes-là, simplement pour faire en sorte qu'on atomise ces communautés, de manière aussi à ce qu'en fait elle embrasse effectivement une norme qui est hégémonique, qui est celle de l'individualisme, hein. Je veux dire, c'est vraiment le cas en plus pour les Blancs, quoi. Les Blancs ont déjà eu à subir ce processus d'individualisation qui visait à en faire tout simplement des consommateurs détachés de toute autre forme d'appartenance, de valeur que celle d'appartenir au marché, quoi. Appartenir au marché, c'est être aussi appartenir au marché, c'est être aussi, comment dire, se retrouver isolé et seul, sans recours possible, quand on est opprimé, quand on est saisi quand on comprend en fait ce qui nous a été fait, on est complètement isolé, on n'a plus du tout les moyens de résister à ce monstre invisible et en même temps omnivore qu'on appelle le capitalisme. Les conditions pour que ce monstre opère et continue à opérer, c'est qu'on soit effectivement des individus alignés les uns à côté des autres sans qu'on sache exactement ce qui nous relie exactement. Donc vraiment, je pense que le travail de résistance premier, sans parler des militants, mais presque spontané, comme un instinct de survie des communautés post-coloniales, a été justement de préserver la valeur de l'appartenance du collectif et à la communauté par un instinct aiguisé de ce qui était en train de nous faire le pouvoir, en fait. C'est-à-dire, on comprend que là, l'enjeu, c'est véritablement de nous livrer aux lois du marché, qui est absolument impitoyable, quoi, qui n'a aucune pitié pour rien et surtout aucun respect pour rien, c'est-à-dire pour aucune valeur. En fait, c'est quand même le monde dans lequel on est plongé. C'est un monde qui
qui ne respecte rien, qui ne respecte aucune valeur, qui ne respecte pas ses propres valeurs, les valeurs qu'elle dirige. En fait, tout est complètement... tout est faux, voilà, tout est faux. On a une espèce de vivre dans un moment de grande fausseté, c'est un monde nihiliste en vérité, qui ne croit en rien. Et nous, on est perdus dans ce grand désert. Et alors, simplement, je voulais dire, moi, sur le plan français, ce qui se passe en termes de, de résistance, il y a plusieurs choses en fait. C'est-à-dire qu'il y a un grand paradoxe en France, c'est que à la fois, je pense que c'est le pays le plus islamophobe d'Europe, probablement du monde. C'est le pays qui là aujourd'hui vraiment, on peut quasiment dire qu'il est fasciste. On est à 2 pas, mais bon, en fait, voilà. On est traité, tous les militants sont mis au pas, les opposants politiques, Rima Hassan, garde à vue, elle est pistée, toute sa vie est pistée depuis plusieurs mois sans aucune autorisation. Il y a une police politique, en fait, en France. Donc, moi, je ne vois pas comment appeler ça autrement que le fascisme. Donc, il y a un paradoxe, c'est qu'à la fois, ce pays-là, c'est celui-ci, et en même temps, c'est l'un des pays où, par exemple, la pensée décoloniale est extrêmement vive, extrêmement foisonnante, où il y a une vraie vivacité, un vrai dynamisme des luttes des descendants de l'immigration, une vraie résistance à cet endroit. Il y a aussi une gauche de rupture, une vraie gauche de rupture qui est au Parlement, qui a un véritable pouvoir électoral clair. Et donc, il y a quelque chose de comment c'est possible que ces deux réalités coexistent, quoi. Donc, on est un peu sur un fil, quoi. On marche sur un fil. Peut-être pour comprendre ça, c'est que d'abord, effectivement, la pensée, en fait, en termes de pensée, en termes de champ culturel et intellectuel, les idées décoloniales ont posé des jalons quasiment irréversibles. On a avancé nos pions de manière spectaculaire. On a fait une espèce de percée historique en 20 ans. Il suffit de voir le nombre de livres, le nombre de textes qui s'écrivent et qui sont des textes radicaux, hein, qui défendent ce que je suis en train de vous défendre ici, quoi. Et qui vont extrêmement loin, qui est riche, etc. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que cette contre-hégémonie intellectuelle vis-à-vis de l'hégémonie fasciste en France et islamophobe et impérialiste, en fait, elle s'est faite aussi au prix d'un véritable sabotage méthodique des organisations politiques issues de l'immigration. En fait, si cette pensée aujourd'hui est audible, c'est parce qu'elle n'est pas directement reliée à des organisations en place. Elle est sans traduction stratégique. Et donc, elle est plus audible, elle est plus autorisée à cause de ça. Alors que quand nous existions effectivement en tant qu'organisation, en fait, nous étions absolument inaudibles. Il faut avoir en tête ces deux choses-là. Donc, à la fois, c'est quelque chose, c'est ça qui nous a permis de toucher des masses, de toucher vraiment les cœurs et les esprits, quoi. Mais ça raconte aussi quelque chose d'une défaite, en fait. Cette victoire, c'est aussi de l'ordre d'une défaite. Il ne faut pas l'oublier. Il faut avoir en tête qu'en vrai, c'est parce que... Voilà. Mais il y a autre chose qu'il faut dire à ce stade-là, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que la gauche, il y a une gauche de rupture en France, ça s'appelle la France insoumise, on a Jean-Luc Mélenchon, qui aujourd'hui, nous à la base, on était plutôt des ennemis de Jean-Luc Mélenchon et tout ça, mais maintenant, non, c'est impossible. En fait, non. Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, ont été profondément transformés, réformés par les luttes de l'immigration. Ils ont absolument intégré un certain nombre d'acquis de nos luttes, et ils les mettent au jour, et ils les mettent au contact d'une réalité. Enfin, vraiment, c'est quelque chose d'assez incroyable. Donc du coup, à la fois, c'est une absorption de ce qu'on a travaillé au sein de la gauche, quoi, au sein du parlementarisme. Donc, et du coup, c'est ce qui nous enlève une puissance en termes d'autonomie, enfin, en termes de politique autonome. Mais en même temps,
ça permet aussi de constituer un véritable nouveau rapport de force sur le plan national qui est extrêmement salutaire, qui est formidable, parce que de toute façon, nous, là, aujourd'hui, on est piégés dans le temps électoral, il y a les élections présidentielles dans un an, donc la perspective qui est la nôtre, les militants décoloniaux et les intellectuels de gauche, etc., c'est de faire front avec la France insoumise. Voilà, en gros, c'est ça. On fait front, faire un soutien critique sans en être, en sachant qu'à la fin, s'ils arrivent effectivement à contrer l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, ce sera à nous ensuite de réengager les processus de politisation par le bas, autonome, etc., etc. Et ce sera plus facile de le faire avec au pouvoir quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon que quelqu'un comme Marine Le Pen. En gros, c'est la problématique qui est la nôtre, quoi. Muchas gracias, Luisa y Pastora. Vamos a ver, tenemos muy poco tiempo, pero vamos a ver si hay preguntas. Que alzad ya los brazos y podemos hacer una ronda rápida de preguntas, porque enseguida va a empezar la otra conversación. Y si no hay preguntas, sí. Vale. ¿Sí? Hola, muchas gracias. Ha sido maravilloso escucharos a las tres. Merci beaucoup, Luisa. C'est incroyable de vous écouter. Yo quería establecer una comparativa entre lo que viene contando tanto Pastora como Luisa sobre la necesidad de la asimilación absoluta, ¿no? Y el resultado que tiene esa asimilación en la psique migrante, pero también en la psique de lo que hoy seguimos denominando como lo marginal y que, sin embargo, cada vez es menos marginal. Sin embargo, la palabra marginal sigue apelando a todo lo que no tiene que ver con un centro blanco y hegemónico, ¿no? Es como si inconscientemente las personas que provenimos de colectivos migrantes o que somos hijos de migrantes o de otra etnia asimilásemos también la marginalidad como única perspectiva de futuro, porque es el enclasamiento al que venimos a nacer, ¿no? Y cómo ese desclasamiento es profundamente también antinatural para nosotras y requiere de muchísima violencia comprender que no solo estamos que no estamos tanto en ese margen, sino que podemos realmente integrar los centros y que quizás lo que tenemos es que desplazar esos centros, ¿no? Entonces me gustaría saber qué pensáis sobre eso, porque creo que la idea a la que apela Luisa en el libro de Reste Barbare, que tiene que ver con la reivindicación del asalvajamiento, ¿no? O sea, como de ser salvajes en la forma de hacer política, tiene que ver también con desplazar cuáles son los marcos decentes para hacer política, ¿no? Porque uno de los problemas que tenemos también en la izquierda es que la incomodidad no se asume como un precio a pagar también por compartir la sociedad con personas que han heredado estructuras de opresión. Entonces, la conversación es muy incómoda porque esa forma y esa percepción de las bárbaras que siempre se están quejando, de las migrantes que siempre tienen algo que reprochar, nos siguen condenando indirectamente en el discurso a una idea de marginalidad que ya no es funcional. Muchas gracias. Hola, hola. Vamos a recoger alguna pregunta más porque solo nos da tiempo a una ronda. No veo bien desde aquí. Sí, gracias. No, yo sobre la cuestión del binomio que parece indisoluble policía-seguridad, al que se ha referido Luisa al final del segundo bloque. La izquierda en España ha encontrado este debate, por lo que parece, con el tema de la seguridad en determinados barrios y hay quien piensa que esto puede dar votos. Mi pregunta inicial es si la Francia Insumisa ha resuelto esta adaptación, si quieres, del discurso de la integración que se produce a través del concepto de seguridad y de esa indisoluble, por lo que parece, de ese indisoluble binomio con la policía o con la represión policial. Y para el resto de la mesa, sí, ¿qué hacemos con esa
vamos a decir compañeros, compañeras, si los queréis ver así, si no, no tengo ningún problema. Si se les da una colleja, si se les deja de hablar, si se les, de nuevo, se les lleva hacia una cierta pedagogía, bueno, pues eso es todo. Gracias por las presentaciones. A mí me gustaría preguntarles acerca del sujeto de la emancipación. Yo comparto con ustedes el marco de funcionamiento en torno a los sistemas de opresión, cuando hablan del colonialismo, el racismo, el patriarcado, ¿verdad?, que actúan simultáneamente. Y eso nos da impresión, al menos en apariencia, como decía Luisa, que tuviéramos una imagen muy clara del fascismo. Cuando ustedes hablan de ultraderecha, pareciera que lo tuviéramos un imaginario ahí muy latente. Sin embargo, a mí me parece que desde el punto de vista del sujeto de la emancipación, desde las izquierdas, desde los feminismos, desde los territorios marginalizados, han habido ciertos problemas o ciertas máquinas que no han sido señaladas, autocriticadas, cuestionadas. Entonces, a mí me gustaría preguntarles, desde sus propios posicionamientos identitarios y políticos, en el caso de Pastora, el pueblo gitano, en el caso de Luisa, el pueblo árabe, ¿cuáles creen que son esos cuestionamientos, esas formas de cuestionar, digamos, lo identitario que debiera ser planteado desde el sujeto de la emancipación? ¿Puedes repetir solo la última pregunta, con el micro aquí? La última pregunta, desde que abres la interrogación. Más lejos, es que se Más escucha lejos no te escuchas. y no te consigo. La última pregunta. ¿No se entendió? Sí, pero la última pregunta. No, la pregunta es sencilla. ¿Cuál es la crítica o el autocuestionamiento que le hacen al sujeto de la emancipación desde sus propios posicionamientos identitarios y políticos? Vale, voy a intentar responder muy breve, porque sé que hay poco tiempo. ¿Sí? Vale. A la primera pregunta te diría, intégrate tú. ¿No? O sea, que te contestaría el marco que es una frase de Silvia Agüero, activista gitana, que dice, intégrate tú. O sea, ¿quién quiere estar integrada en un mundo como el que estamos definiendo? Entonces, porque la primera pregunta lo que decía, ¿no sería mejor descentrar el centro y poner la atención en los y ser como los márgenes? Y yo estoy 100% de acuerdo, o sea, en mi marco. Y lo que decimos es, intégrate tú. Yo me quedo aquí en el margen y lo que está enfermo y podrido es lo que hay en el centro, es las formas de vida, pensar y sentir cómo se piensa en esos centros, sobre todo porque está pensado de una manera para una fórmula de vida a través de la producción y el consumo, la competitividad y el individualismo. Eso es el ideal a donde no quieren integrar. El margen resiste frente a eso. No sé si... O sea, la primera frase que yo escribo en el libro, como en una pequeña introducción, escribo este libro para las personas que quieren, para las buenas gente, como las que estáis aquí, que quieren transformar el mundo, para decirle que para hacerlo hay que ser como los gitanos. Creo que va en la misma línea de quitar el centro. O sea que... Y invito al pensamiento de Silvia Agüero, activista gitana, que tiene un proyecto que pretendemos gitanizar el mundo, se llama el proyecto, pretendemos gitanizar el mundo. Creo que va en la lógica que tú, o sea, estoy de acuerdo con lo que tú has planteado, no solo estoy de acuerdo, es que es el marco para mí. Pablo, eres Pablo, ¿no? Pablo, manifiéstate, que te veo. Pablo, eres tú, que no se te ve. Yo creo que hay que dejarles de hablar directamente, no invitarlos nunca más a cumpleaños, ni a nada. Que no vengan a nuestra fiesta. O sea que yo sé que cuesta, pero somos nosotras, somos la izquierda radical incómoda que venimos
no a pedir reparto, sino a romperlo todo para echar de nuevo las cartas. O sea, que venimos a impugnarlo todo, pero todo. Entonces, hay que tener la valentía de disputar el concepto de seguridad. O sea, es mentira, la seguridad tiene que ver de verdad con la materialidad. Y yo vengo de Sevilla, allí están las 3.000 viviendas, que seguro que os suena. Yo no sabía que era tan famoso hasta que no empecé a venir a estos sitios y todo el mundo sabe. Luisa, vivo en Sevilla, donde hay uno de los barrios más pobres y marginales de España, con muchísima población, se llama Las 3.000 Viviendas, y donde viven principalmente personas gitanas y personas migrantes, compartiendo ese destino horrible. Pues también los niños salen a jugar a la calle en las 3.000 viviendas, Pablo, pero un montón de niños jugando en la calle. ¿Tú sabes lo que pasa en las 3.000 viviendas? Que hay edificios que le han cortado la luz porque se supone que es como una medida para luchar contra la droga, que no tienen agua, que no tienen algunos cristales, que no se llega a las rentas mínimas para poder tener garantizado a los niños las calorías suficientes para subsistir y crecer. Esa es la seguridad que no tienen esos niños. Y digo las 3.000 viviendas como seguramente aquí puede ser la Cañada Real o en otros muchos lugares. Y los niños salen a jugar, ¿eh? El problema no es que los niños vayan a ser secuestrados ni violentados. El problema es un problema de materialidad pura y dura. Y eso hay que disputarlo, por más que nos cueste, por poco populares que seamos en este momento. Yo vengo de la Macarena, en Sevilla, que os sonará lo de las brigadas vecinales que han organizado. ¿Suena? Han organizado a los vecinos para perseguir a los que aparcacoches, le llamáis aquí, y a la gente sin hogar. Y lo ha organizado la ultraderecha, los rojipardos, que son ultraderechistas. Y lo han conseguido organizar y lo estamos frenando. Y ellos defienden que hay un problema de inseguridad en el barrio. En el barrio lo que hay un problema de pobreza, porque hay un montón de gente pobre que duerme en la calle. Y eso hay que disputárselo. Son muy sexy, su discurso es muy sexy, porque el miedo es muy fácil de manipular, pero que no nos queda otra, ¿eh? O sea, que no rebajemos ni un ápice, en mi opinión, y nunca más tomar copas con esta gente. Y tu pregunta me ha costado un montón, no lo sé si lo he conseguido, pero por una cuestión de... ¿Cuál es nuestra opinión sobre... ¿Cuál es nuestra opinión crítica sobre... Sí. Vale. Mucho mejor sin micro igual, ¿eh? ¿Quién es el sujeto emancipador? O sea, ¿quién es el sujeto a emanciparse? No sé si entiendo del todo la pregunta, porque quizás no tenemos el mismo marco, el mismo contenido en las palabras, el mismo significado. Pero yo voy a contestar algo que me inspira tu pregunta, ¿vale? Esta cosa monstruosa que venimos definiendo aquí, este capitalismo racista, patriarcal, colonial, no le viene bien prácticamente a nadie. O sea, muy pocas personas pueden garantizar un mínimo de vida digna en este modelo. Por supuesto, muchísimas personas racializadas, muchísimas mujeres pobres, pero que esto también hay un montón de trabajadores varones blancos cis heteros que tampoco les viene bien y que viven situaciones de explotación laboral. Otras violencias forman parte de los buenos ciudadanos, pero que tampoco les viene bien esto. O sea, este modelo casi que le viene bien a los 35 del IBEX. Entonces, lo que yo lo que abogo son por alianzas amplias de luchas que estén dando respuesta a la cosa monstruosa desde sus diferentes vertientes. O sea, yo soy activista antirracista, pero también me coloco en el anticapitalismo, soy sindicalista de sindicatos de base, la lucha de los trabajadoras del hogar, de las personas del campo, he acompañado esas luchas y sigo estando en estas luchas. Y yo creo que el sujeto es múltiple,
porque la violencia es múltiple y golpea. Obviamente no es lo mismo estar luchando por un derecho de conciliación laboral en una fábrica en París que estar en la valla de Melilla intentando saltarlo. La violencia no es la misma. Por eso, quien recibe menos violencia tiene que ser mucho más generoso y no impone su receta de la revolución. Y requiere diálogo. Pero para mí es que es muy plural el sujeto de la emancipación. No sé si... Visto desde el pueblo gitano, sigo pensando lo mismo. El pueblo gitano tiene que aliarse con otras personas que sufren racismo porque están abogadas igual. Y aunque yo soy gitana y activista gitana, el racismo hay que combatirlo desde todas las personas que sufren racismo y creo que hay que tener una alianza con las clases trabajadoras autóctonas y creo que hay que tener una alianza con un feminismo de clase y antirracista que se enuncie desde ahí y creo que la lucha requiere eso. Eso no quiere decir abandonar nuestras posiciones ni nuestras luchas. Requiere abrir diálogo para construir frentes comunes hasta donde nos dé el estómago, que oye, que todo está muy fragmentado y es muy difícil, pero sí creo en eso, lo escribo y lo cuento siempre. Hay que hacer una ensalada, no un puré. Más o menos. Alors, je vais essayer de faire une réponse qui rassemble à peu près toutes les questions, parce que je ne les ai pas en mémoire de manière aussi claire, mais moi d'abord, je tiens à dire que je crois qu'au rapport de force en fait. C'est-à-dire, c'est très bien aussi de faire de la pédagogie et de penser qu'il faut éduquer les gens et tout. Je pense que voilà, il y a des personnes qui font ça très bien. Je pense qu'il y a des lieux aussi propices à ce genre de choses. Par exemple, la culture, enfin, la littérature, l'art sont des lieux qui visent justement à atteindre au-delà des idées, mais à atteindre le cœur des gens, enfin, à essayer de créer des situations de transformation subjectives, parce que la politique, faut pas croire que effectivement c'est que en termes d'organisation, de trucs centralisés, tout est par le haut. Il y a aussi effectivement des expériences subjectives, etc. Mais du coup, moi, je dirais que c'est le travail, disons, des artistes, des intellectuels, etc. Mais ma tradition à moi, c'est d'être une militante. Donc moi, je crois au rapport de force. Et je pense que peut-être plus on renforce notre camp à nous, plus on constitue un rapport de force assez conséquent pour qu'en face, on finisse par céder. Mais c'est parce qu'on est contraint de céder certains privilèges qu'on les cède. C'est rarement parce qu'on s'est rendu compte du bien fondé des idées. Je pense qu'il y a pas, ça se joue pas à cet endroit-là. Et donc, c'est le travail effectivement d'un militant, c'est à la fois de constituer son camp, c'est-à-dire d'agrandir le maximum le champ de son action et d'agrandir ses rangs, de constituer de plus en plus d'avoir une hégémonie en fait à l'endroit de son camp, donc des descendants de l'immigration, en l'occurrence pour nous, et en même temps de créer, en tout cas de jouer sur les contradictions de l'adversaire. Parce qu'en fait, ce qu'on nous appelle les autres, quoi, l'adversaire, les racistes, je sais pas, l'État, en fait, c'est pas un bloc homogène. C'est pas vrai que c'est un bloc homogène. Ils sont pas tous d'accord au même endroit, ils ont pas tous les mêmes intérêts. En fait, en vérité, ils sont traversés de contradictions, ils sont traversés de concurrence interne. Il y a des failles et c'est à nous, la stratégie d'un militant, c'est de repérer ces contradictions, de repérer ces failles et de les travailler de manière à créer des fractures entre eux et de les affaiblir. Quand on dit diviser pour mieux régner, mais les militants, c'est pareil. C'est-à-dire, il faut diviser le camp d'en face, en fait. Et en fait, il y a énormément de contradictions. C'est pour ça, par exemple, pour la gauche, ça nous intéresse beaucoup, parce que l'une des particularités de la gauche, c'est qu'elle tient absolument à son innocence. Elle tient à son innocence, elle tient à sa cohérence morale, elle tient à l'image qu'elle a d'elle-même. Et du coup, c'est très intéressant pour nous de jouer sur cette ambition que la gauche se donne d'être du bon côté, d'être du côté du bien, parce que ça nous donne effectivement une amplitude extraordinaire. C'est un cadeau pour nous, pour leur montrer à quel point ils n'y sont pas. À quel point ils sont au contraire très très loin
de ce qu'ils prétendent vouloir être. Et en fait, ça crée effectivement des champs d'action, des moyens d'action. Mais ça, c'est des choses qui peuvent... Voilà, il faudrait rentrer dans le détail pour voir comment on arrive aussi à fractionner le camp d'en face, à fractionner des mouvements de gauche. Par exemple, l'islamophobie. La question de l'islamophobie et notamment du voile des femmes en France, pour nous, ça nous a véritablement permis de faire péter un bloc national républicain au sein de la gauche elle-même. Parce qu'il y avait effectivement à la fois la question du féminisme et à la fois la question du racisme. Et en fait, il y a eu des très grandes dissensions internes qui ont fait que effectivement, la gauche a fini elle-même par se recomposer en intégrant un certain nombre de choses que nous avions portées. Mais ça, encore une fois, c'est le fruit d'un travail politique, donc d'un travail aussi à la fois stratège, mais aussi d'un rapport de force, parce que les luttes qu'on a menées, en fait, ont montré aussi qu'il existait en France une population qui n'était pas simplement vouée à être pensée que sur un plan, disons, social. C'est-à-dire qu'on était une population politique, on était des sujets politiques, donc nous pouvions en vérité prendre au sérieux la question de notre contribution à ce pays-là, et donc on pouvait constituer une nouvelle force politique à part entière. À partir du moment où on arrive à convaincre qu'effectivement, là, ce qui se passe avec nous, les mouvements de l'immigration, que là, ce qui se passe, on a fait énormément de... Je veux dire, à la fois, ça s'est décliné à la fois sur la question des émeutes. Hein. Il y a eu beaucoup d'émeutes en France, des mouvements sociaux, mais aussi de toutes les manifestations qui ont été faites par les descendants de l'immigration, les productions, etc. Bon, à ce moment-là, on est devenu un petit peu quasiment incontournable, ce qui a rendu les choses un peu compliquées pour faire comme si on n'existait pas, quoi. Et donc, ça répond aussi à la question de la marge ou du centre. Moi, je pense qu'il faut tenir les deux bouts, entre guillemets. C'est-à-dire que, bien sûr que le centre, c'est le centre... comment dire, c'est un risque de se contaminer à cet endroit-là. C'est là où commence le poison, quoi. C'est le foyer du poison, mais c'est aussi le foyer du pouvoir. Et nous, on a besoin d'aller confronter le pouvoir là où il est. Donc, je pense que il faut maintenir effectivement des stratégies, comment dire, de la marge, entre guillemets, donc des formes de vie, des esthétiques, etc., qui donnent sens aussi à une lutte qui va plutôt aller dans la centralisation. C'est-à-dire qu'il faut que les deux se combinent, parce qu'en fait, sinon, on risquerait simplement de se cantonner à la marginalité, et se cantonner à la marginalité, c'est simplement aussi s'aménager des espaces de vie plus ou moins respirables, mais c'est renoncer aussi à la révolution, entre guillemets. C'est renoncer au fait d'aller s'attaquer au fondement même de ce qui structure la vie et la société. Et donc je pense qu'il faut aussi envisager au risque de se contaminer. C'est-à-dire c'est un risque, nous on dit se salir les mains. Il faut aller se salir les mains aussi à l'endroit de la politique réelle, quoi, et donc à l'endroit du centre aussi. Mais voilà, mais cette chose-là doit continuer à être adossée à une mémoire aussi, à un rapport authentique aussi vis-à-vis des mondes qui sont les nôtres et qui sont des mondes effectivement qui se sont tenus à l'écart, quoi, tenus à l'écart de ces stratégies, qui ont cherché précisément à pas s'intégrer, etc. Donc il y a une espèce de tension comme ça à tenir constamment. Maintenant, à savoir s'il faut parler, il faut les inviter à nos anniversaires ou pas. Là encore, c'est-à-dire que en fait, on n'a jamais affaire au capitalisme. En fait, on n'a jamais affaire au racisme en soi. C'est-à-dire, on a toujours affaire à des formes particulières du capitalisme, à des formes particulières du racisme, et les gens, ils sont toujours un peu plus complexes que ce qu'ils sont. Je dirais, même un raciste, il est plus complexe que simplement un raciste. Et du coup. Moi, je trouve que c'est intéressant, en fait, au contraire, de travailler les contradictions, de travailler ces contradictions internes, et aussi pour comprendre, il ne faut pas aussi croire que
par exemple, ce que j'appelle notre camp, mon camp, il ne faut pas croire qu'il est acquis d'avance. Les descendants de l'immigration, ils ne sont pas tous anti-intégrationnistes, c'est même l'inverse en fait. La tendance majoritaire, c'est d'être intégrationniste. C'est-à-dire de se dire, nous, on est des Français comme les autres, maintenant, les migrants stop, etc. On a plus tendance à aller dans le sens contre-révolutionnaire que révolutionnaire. Après, c'est pour des raisons objectives, parce que nos intérêts matériels sont liés à ces pays, etc. Mais donc, il ne faut pas croire que nous, c'est acquis, et du coup, il faudrait... Donc, en fait, même les nôtres, il faut... je veux dire, on pourrait dire, je ne leur parle plus parce que c'est des connards, tu vois. Mais non, en fait, il faut travailler avec eux parce que même les nôtres, il faut savoir, comment dire, faire un travail politique à leur endroit de manière à comment dire, à faire advenir des affects politiques qui leur permettent de saisir où se trouvent leurs véritables intérêts. Parce qu'en fait, il y a des intérêts matériels directs et les intérêts politiques, ce n'est pas la même chose. Et donc, les intérêts matériels, c'est ce qu'on a conscience tout de suite, tout le monde le sait, on sait très bien. Mais les intérêts politiques, ça se travaille. C'est des affects politiques, ça se travaille. Et ça, c'est la politique qui le permet. Et donc voilà, c'est un travail que je pense que j'ai fait à peu près le tour des questions, je crois. Ah oui, non, attendez juste, pour la France Insoumise et la police. Alors, encore une fois, la France Insoumise, c'est pas un mouvement révolutionnaire. Hein, nous, on n'a jamais dit ça. Mais en fait, c'est la configuration dans laquelle ils sont pris qui les rend un peu révolutionnaires, puisque le pays est tellement fasciste que, eux, bien sûr, ils constituent véritablement je veux dire, c'est un miracle. C'est un miracle que cette force existe, quoi. Sur le plan de la police, par ailleurs, ils ont des positions, encore une fois, relativement au fait qu'ils sont au Parlement. C'est-à-dire que, voilà, ils ont quand même des positions extrêmement radicales sur la question de la police, et notamment de la police dans les quartiers populaires. Ils sont pour le désarmement quasi total de la police, pour une refonte totale de tout le comment on appelle ça, l'appareillage sécuritaire français. Ils sont, je veux dire, ils sont extrêmement présents auprès de toutes les familles de victimes policières, parce qu'en France, il faut le rappeler, il y a un mort par mois, voire 2 en ce moment par mois, entre les mains de la police, et que des Noirs et des Arabes. C'est voilà, ça passe, c'est comme ça s'appelle la routine, c'est l'air qu'on respire. C'est les seuls aujourd'hui en France à prendre très au sérieux cette question-là. Donc moi, je trouve qu'ils sont quand même dans des très bonnes positions, quoi. S'il y a bien une position où ils sont bien, c'est là, je dirais. Après, j'aurais des désaccords sur d'autres endroits, mais la question de la police, ils vont plutôt assez loin, quoi. Llevo un ratito sin... Sí. Bueno, con esto terminamos. Muchas gracias. Hemos escuchado aquí formas de resistencia absolutamente imprescindibles, formas de resistencia que son urgentes, porque mientras hablamos cada día vemos como en lugares no muy lejanos siguen matando a gente o encarcelándola. Mi amigo Ahmed Eldin, un estadounidense de origen palestino, está en estos momentos, por ejemplo, encarcelado en un país del Golfo simplemente por haber criticado los bombardeos ilegales contra Irán y por haber mostrado unas imágenes de un avión estadounidense derribado por Kuwait, unas imágenes que también han mostrado en muchísimos medios de comunicación. Vemos como todas las semanas, recientemente, mi amigo Mohamed Shewah fue asesinado la semana pasada en Gaza. También en Líbano, 2 compañeras periodistas, pero como decía Luisa, aquí en territorio europeo también tenemos a personas que mueren por la violencia policial y por la violencia capitalista todos los meses. Desde el privilegio, todo parece exagerado. Y en las burbujas del privilegio hay muchas personas incapaces de ver eso que se llama o que llaman la otredad. Solo ven, si acaso, a lo que Mohamed El-Kurd ha llamado las víctimas perfectas, dolientes, sufrientes, nunca resistentes, solo víctimas pasivas sin ningún tipo de
posibilidad de sujeto activo. Acá tenemos nuevas bolsas de población condenadas a la pobreza porque la desigualdad sigue creciendo cada año en nuestro mundo, condenadas también al pluriempleo o a la imposibilidad de poder tener una vivienda digna. Eso afecta cada vez a más gente y, sin embargo, de eso, desde esos lugares de privilegio, ni se habla ni se quiere hablar y se nos dice incluso que todas esas exigencias, denuncias y demandas son exageradas y no tocan. Vivir hoy como desearíamos vivir en el futuro es en sí mismo una gran victoria. De eso nos han hablado hoy Luisa y Pastora y eso es lo que tenemos que hacer ya urgentemente en este contexto militarista, belicista, de rearme, que siempre supone una escalada, porque la adquisición de armamento siempre se realiza para usarlo o para revenderlo. Eso es una escalada en algún lugar del mundo y tenemos esas guerras con ese tipo de armamento y tenemos otras guerras en forma de racismo, en forma de discriminación, en forma de pobreza, en forma de desigualdad que nos siguen golpeando cada día. Por eso, urgentemente, esas redes organizadas y movilizadas de las que han hablado Pastora y Luisa son más urgentes que nunca. Gracias por vuestra escucha, gracias por organizar los organizadores.